Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con esta parte que estamos analizando sobre el libro del Apocalipsis, sobre todo para entender bien el concepto de la gran ramera. Ya hemos hecho un video de la gran ramera, está titulado Padre Michel Rodríguez, lo que pasaría después del 8 de diciembre. Ahí hablamos del misterio de la iniquidad y de cómo va a formarse ese misterio de la iniquidad, esa falsa iglesia, como la cual es la gran ramera. Pero para que vayas comprendiendo también a través de la Biblia, porque ahorita es momento de analizar con la Biblia, que veas que los mensajes proféticos dados a el padre Michel Rodríguez, dados en este caso al padre Gobi también, porque vamos a tocar el padre Gobi. En el anterior video ya no mencioné lo que el padre Michel habla acerca del dragón rojo, cómo se le menciona también al padre Michel, pero de una manera, digámoslo así, no específica como al padre Gobi, donde se le dice el dragón rojo es esto, la bestia que emerge del mar es esto, y la bestia que emerge de la tierra es esto. Al padre Michel sí se le dan sí se le explican, pero se le explican, digamos, el contenido. No le dice el Padre Eterno Yahvé, el dragón rojo es esto, la bestia es esto, no. Entonces ahorita vamos a leerte lo que me faltó del video pasado, solamente de la profecía del Padre Michel, pero no sin antes ahorita vamos a ver la bestia que emerge del mar. ¿Quién es? Porque sí hay, para mí ya la bestia que emerge del mar y el dragón rojo, es decir, las tres bestias están comandadas por un líder que finalmente ese es el anticristo del Apocalipsis capítulo 13, del cual ahorita pues ya vamos a leer. Vimos el 12 en el video pasado, si no lo has visto te invito a verlo. Y pues bueno, vamos a darle lectura al Apocalipsis, al libro, a la Biblia, libro del Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10, hoy vamos a ver, porque es la primer bestia, la que emerge del mar, hoy vamos a hablar de ella. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice las profecías del Padre Michel acerca de esta bestia? ¿Y qué nos dice también la profecía del Padre Gobi acerca de esta bestia? Para ir analizando como lo hicimos en el video pasado. Y pues bueno, espero que como siempre te quedes hasta el final, porque finalmente esto te va a ayudar a ti a darte un panorama de lo que viene, de qué es lo que tienes que tener cuidado sobre estas bestias. Y pues nada, vamos a dar inicio a las lecturas. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 en adelante. Entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como las de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló, siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón, que había entregado el poderío a la bestia, y se postraron también ante la bestia, diciendo: ¿Quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos después de la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que esté destinado a la cárcel irá. El que está destinado a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. Y pues bueno, esta parte es la que habla de, como tal, de la bestia que emerge del mar. Ya vimos que el dragón rojo entonces es el comunismo ateísta marxista, que finalmente es eso, el comunismo igual al ateísmo, es decir, el objetivo del ateísmo es que tú ya no creas en un Dios. El ateo es eso, el que no cree en Dios, y obviamente al no creer en Dios, pues no crees en qué, en sus mandamientos, en su palabra, en la Biblia, no crees. Bien, entonces eso como tal es el dragón rojo. Ahora vamos a ver la bestia que emerge del mar, ¿no? Esta bestia que emerge del mar, para mí es el anticristo, ¿ok? Y ahorita lo vamos a analizar, lo vamos a ver.
cómo el padre Gobi, cómo el padre Michel nos mencionan, qué es lo que nos dicen un poquito más acerca de ellos, porque como tal, aquí se habla, nos dan unas características, ¿no? Que dice que tiene igual 10, una bestia que con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Vamos a ver cuáles son las 7 cabezas, qué son las 7 cabezas y qué son los 10 cuernos según las profecías del padre Michel, del padre Gobi. Aquí lo interesante y lo que quiero recalcar con la Biblia antes de que vayamos a las profecías es que se dice que dice: entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia, se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia. Esto es importante porque dicen: y se postraron también ante la bestia diciendo: ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Es decir, el dragón dice que le entregó su poder y el trono con un imperio inmenso. ¿Por qué quiero detenerme yo aquí en esta parte del Apocalipsis? Porque cuando se venga la Tercera Guerra Mundial, o la guerra como tal, finalmente es una tercera guerra mundial, porque van a estar inmiscuidos la OTAN y los demás países de Europa y aquí en América, va a haber revoluciones internas, etcétera. Aquí dice: el dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Este imperio inmenso del que habla aquí la Biblia son los países que prácticamente van a ser sometidos por China, que es el dragón rojo, sobre todo, ¿no? Porque es el que se representa a través del dragón rojo. Recordemos que según las profecías, China y Rusia van a ser los principales, digámoslo así, protagonistas de todo eso, pero sobre todo China. Se dice que China va a traicionar a Rusia en un momento dado, pero lo que van a hacer es decir, se van a aliar y después va a ser traicionado Rusia. Pero a lo que voy es que este imperio, es decir, después, tú sabes que después de una guerra siempre va a haber un triunfador, siempre es así. ¿Qué pasó con Primera y Segunda Guerra Mundial? El que triunfó fue Estados Unidos y por eso es que todos los países y todo el mundo se han sometido a su moneda, que es el dólar, pero también a las leyes y a lo que dice Estados Unidos. Si ustedes estudian un poquito de historia, que aquí nada más es como un resumen del que te voy a hacer, es después de la Segunda Guerra Mundial, lo que Estados Unidos hacía o decía o decretaba a nivel mundial a través de la ONU, de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, perdón, era lo que se respetaba por los demás países y se respeta aún, ya menos, pero todavía. ¿Por qué? Porque digamos que es el que ganó, el que a través de la bomba atómica que estalló en Hiroshima, pues como que todos dijeron: cuidado, porque Estados Unidos tiene un arma que ninguno de nosotros tiene, y si se la hacemos, digamos, la hacemos de a jamón, o queremos retarlo, pues nos va a ir igual que a Japón en Hiroshima. Entonces mejor cálmate, obedecemos, llegamos a un acuerdo y listo. Ahorita con la Tercera Guerra Mundial va a pasar lo mismo, pero en este caso los victoriosos van a ser los del nuevo orden mundial. No va a ser un país, lo aclaro, van a ser un conjunto de países. Por eso ahorita vamos a ver los cuernos y las diademas, las cabezas y los cuernos, que representan también países y realeza. Y entonces simplemente es eso. Quiero aclararlo y dejarlo puntual, porque muchos piensan que la guerra mundial va a ser después del aviso, pero no, para mí no, en lo personal, porque el padre Michel menciona en la parte 12 de su profecía, se titula Después del aviso y la Tercera Guerra Mundial. Es decir, ya la guerra, ya, digámoslo así, ya pasó, y lo único que van a hacer es, después de eso, someter a la gente a través de los militares, pero ya no como tal con una guerra nuclear, sino a través ya nada más de la fuerza pública. Es decir, los militares van a fungir como, pues, lo dice el padre Michel, los perros de Satanás, los esclavos. Es decir, van a meterse casa por casa a que te pongas la marca de la bestia, el microchip. Ojo, entonces eso, luego dice: bueno, entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia y se postraron ante ella, ¿no? Se le concede, aquí nada más se le conceden 42 meses de poder, que es lo que ya habíamos visto. El anticristo y el antipapa, que es la próxima bestia. Para mí, estas dos bestias son las que van a gobernar durante 3 años y medio. Ya lo habíamos visto también en el Apocalipsis capítulo 12, como nuestra madre dice que va a andar cuidando digámoslo así, a su remanente fiel.
durante un tiempo, dos tiempos. Un tiempo es un año, dos tiempos 3 años y la mitad de otro tiempo medio año. 3 años y medio, y aquí se menciona en meses, entonces quiere decir que son 3 años y medio. El padre Michel también nos lo reveló en su profecía que son 3 años y medio. Entonces aquí nos vamos dando cuenta cómo las profecías correctas son las que se basan en la Biblia, y por eso yo tengo que empezar a leerte la Biblia para que veas que la profecía del padre Michel Rodríguez es correcta, que la profecía del padre Gobi es correcta y no debemos de dudar. Bien, luego, ¿qué más? ¿Qué otra cosa, digamos, aquí interesante? Pues bueno, se habla de la persecución también, de lo que vendría siendo el martirio y la persecución y el martirio, porque se dice que el que esté destinado a la cárcel irá, y el que está destinado a morir a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia de la fe para los santos. Y esto lo quiero recalcar porque ya lo había mencionado. Quien esté en un refugio va a estar en un refugio, pero quien esté, digámoslo así, marcado con la cruz del martirio, no es que se muera y se vaya al infierno. Tiene ganado ya el reino de los cielos por ser mártir. Pero a lo que voy es que se dice, de hecho eso yo recuerdo de haberlo escuchado, me parece que del hermano José Luis. Él decía que cuando esté este tiempo ya, digámoslo así, para que la gente entre a refugios, las personas que están, digámoslo así, que tienen la cruz del martirio, iban a empezar como a todavía tratar de hacer convencimiento a la gente. Eso es hacerle la guerra, ¿no? Eso es más bien, eso es lo que Satanás va a hacer, la guerra a los santos. ¿Por qué? Porque mientras la gente va a seguir predicando el evangelio después de las 6 semanas y media, va a seguir, es decir, en esos 3 años y medio. Recuerden que hice un video de las copas de la ira de Dios, donde yo les mencionaba que hasta que no estuviera todo el mundo marcado con la marca de la bestia, el microchip, todavía hasta que la última persona no esté marcada, hasta ese momento termina el trabajo de los mártires. ¿Por qué? Porque mientras haya una persona por convencer de que, o sea, ganar almas al reino de Dios, pues no se va a acabar el trabajo, y en ese momento ya en ese momento se acaban los mártires y comenzarán las copas. Para mí en ese momento comenzarán ya las copas de la ira de Dios, porque aparentemente va a haber un tiempo de paz en el reinado del anticristo. Se supone que para que ellos crean, o para que la gente se someta al anticristo, debe de haber paz. No puede haber guerra si en el tiempo del anticristo, porque se supone que él es el que va a fungir como salvador. Y también recordemos que hasta que veamos la otra parte del antipapa, vamos a ver cómo también el antipapa va a ayudarle a través de la comida, ¿no? Pero siempre y cuando se pongan el microchip. Eso Margarita del Llano ya nos los avisó, y tristemente el Vaticano va a ser el que promueva el microchip. Entonces, ahorita eso lo vamos a analizar hasta el próximo video, la bestia que emerge de la tierra, el antipapa. Pero entonces tenemos ya estas dos cabezas, anticristo, la bestia que emerge del mar, y la bestia que emerge de la tierra, el antipapa. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el padre Michel, es decir, este tipo de personas, porque para mí, digámoslo así, las bestias como tal son ideologías, son formas, digámoslo así, son pensamientos. Una ideología es un pensamiento, ¿no? Este tipo de pensamientos, de ideologías, pero también de leyes, son a las que la gente se va a someter. Es decir, es un sistema, el sistema del anticristo, el sistema del anticristo y del antipapa. Ahorita vamos a analizar este tipo de sistemas, pero este tipo de sistemas o ideas vienen comandadas por alguien, por personas. Tú sabes que aquí, digámoslo así, el que comanda estas leyes, estas ideologías, como tal es Satanás, de eso no hay duda, pero Satanás se tiene que hacer de dos, digamos así, cabezas aquí en el mundo como personas. Y digo personas porque finalmente el antipapa y el anticristo van a ser personas como tú y como yo, es decir, de carne, no son almas, son personas como tú y como yo, tristemente con su alma vendida al diablo. Bien, entonces, ¿qué nos dice el padre Michel Rodríguez sobre el dragón rojo? Solamente para aclararlo, porque se me olvidó en el video pasado mencionarles. Escuchen lo que dijimos, que el dragón rojo es el comunismo, es el ateísmo. Vamos a ver cómo al padre Michel se le revela el dragón rojo. Parte 5 de la profecía del padre Michel Rodríguez dice, las diversas apariciones, históricamente en los Estados Unidos ha transmitido el comunismo como una fuerza política malvada. Hoy el diablo
no se enfrenta cara a cara en un gran espectáculo político, sino que introduce con sutileza el comunismo y lentamente en toda la sociedad a través de la ideología, lo que ya habíamos hablado el video pasado, que también la ideología del ateísmo marxista es una idea que se le aparentemente ocurrió a Carlos Marx, pero no es así. Pero finalmente, digámoslo así, él fue, ¿no?, como la cabecilla que dejó ser o dejó que Satanás lo manipulara más bien para empezar a dar ese tipo de ideas del ateísmo. Y aquí el padre Michel nos dice que es una ideología, lo que ya habíamos visto. Es por eso que hemos llegado a las leyes para la eutanasia, por ejemplo. Los administradores transmiten que ahorremos dinero, pero la fuente de este pensamiento proviene de la ideología comunista, en el que una persona ya no es una persona, sino un objeto, útil para la comunidad hasta el momento en que se vuelve ineficaz y luego se va. Y eso lo explicamos también a través de los mandamientos, es decir, con tanto materialismo, la gente que fue o el ateísmo, es decir, no creas en Dios, ¿qué es lo que hace? Que te vuelvas materialista. Lo que dice el padre Michel es, te vuelves tan materialista, que lo que el comunismo te da es que trabaja para que tengas esto, trabaja para que tengas el otro, te falta una casa, trabaja, te falta un carro, trabaja, te falta que a tu esposa le des lo mejor, trabaja, que a tus hijos le des lo mejor, trabaja, pero cuando ya te enfermas y ya no puedes, por tanto, porque te excediste en el trabajo, que obviamente llega un momento en el que todos, digamos, por naturaleza humana, por edad, pues llega el cuerpo en que ya no da, pero a lo que voy es que muchas personas en su afán de conseguir dinero, trabajan a veces de más, horarios dobles, etcétera, que la enfermedad les llega más rápido de lo que normalmente debería de pasar, ¿no? Entonces, es lo que aquí dice el padre Michel. Él dice, hasta que una persona ya no es una persona, sino un objeto útil para la comunidad, te vuelves en un objeto, ¿sí? De un objeto de trabajo para proveer, ¿no? Y dice, hasta el momento en que se vuelve ineficaz y luego se va. Es decir, ya no sirves porque te dio una enfermedad o porque te quedaste, no sé, paralítico por los excesos en la espalda y te mueres. Entonces, tristemente, al padre Michel se le revela de esta manera el ateísmo, ¿no? El comunismo. Luego sigue, dice, la perversión y las blasfemias de los hombres contra Dios y contra la vida en todas sus formas se han multiplicado hasta el punto que ahora es necesaria la purificación. Entonces, debido al exceso, como lo mencionábamos, a que el ateísmo ya es una ideología, pero que también esa ideología ya es un sistema, y que ese sistema está en el educativo, en el político, inclusive en el religioso y en el bancario, es un sistema. Y ese sistema ya todos los países lo tienen, por eso yo les mencionaba, y el dragón rojo ya invadió a todo el mundo. Entonces, por eso dice aquí Dios que ya es necesario la purificación. ¿Por qué? Porque si él permitiera más tiempo, no habría ningún justo que se salvara. Esa es la razón más, digámoslo así, más sencilla para que lo puedas comprender. Y luego nos vamos a esta otra parte. Ahora sí vamos a entrar al tema de lo que ahorita estábamos leyendo, solamente para que pues te quede claro, ¿no? Como al padre Michel también se le revela la bestia, es decir, ese fue el dragón rojo y ahora la bestia que emerge del mar. Escucha y dice, 73, perdón. Dice, cuando el diablo regrese después de 6 semanas y media, difundirá un mensaje al mundo. Es decir, esta parte está en la parte 12 de la profecía del padre Michel Rodríguez, que se titula Después del aviso y la Tercera Guerra Mundial. Y les voy a leer este fragmento donde a él se le revela cómo va a atacar la bestia que emerge del mar, de la que ahorita te leí en el Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Dice, cuando el diablo regrese después de 6 semanas y media, difundirá un mensaje al mundo a través de los medios de comunicación, que son los 10 cuernos, acuérdate, teléfonos celulares, televisores, etc. El mensaje es una ilusión colectiva ocurrió en esta fecha. Nuestros científicos han analizado esto y descubrieron que ocurrió al mismo tiempo que una llamarada solar del Sol fue liberada en el universo. Fue tan poderoso que afectó las mentes de las personas en la Tierra, dando a todos una ilusión colectiva.
El diablo nos engaña incluso, bueno, esto es después del aviso y las 6 semanas y media, como dice que Satanás va a volver es decir, lo que ya les había mencionado yo en un video de preguntas y respuestas. Después del aviso, solo 6 semanas y media se va a tener para que a Satanás y a su tercio de ángeles sean atados, no eliminados, atados, para que no puedan tentar a la gente. Y la gente en esas 6 semanas y media va a tomar una decisión a favor o en contra de Dios, es decir, elijo a Dios como mi Salvador después de haber tenido mi aviso, mi Pentecostés, pero también digamos, mi examen de conciencia, mis pecados. Me arrepiento y me confieso y sigo su camino, o sigo tibio y no vino de Dios. Y sobre todo, lo que dice es, después de esas 6 semanas y media, Satanás se libera para que a través de los cuernos, de sus cuernos, de ese dragón con 10 cuernos, que son los medios de comunicación, lancen una noticia y se diga que no fue Dios el que mandó ese aviso, esa cruz en el cielo que viste, todo lo que tú viste y sentiste no vino de Dios, simplemente fue una llamarada solar que afectó la conciencia, nuestras conciencias, y por eso todos tuvimos una ilusión colectiva, o sea, todo fue una ilusión. No pienses que Dios existe. Eso es lo que Satanás va a querer volver, digamos que a hacerle creer a la gente. Por eso es importante que en esas 6 semanas y media, que aproximadamente es un mes y medio, tú catequices, si te va a tocar, si vas a vivir, que le lleves el mayor número de almas a Dios, y digámoslo así, las ayudes, ¿no?, a regresar al camino. ¿Por qué? Porque después de eso se dice que el anticristo va a soltar esta noticia, y es ahí donde yo les decía, para mí ya va a empezar para mí entra el anticristo y el antipapa después de esas 6 semanas y media, por esto que les voy a leer y lo que les voy a explicar en el video posterior. Dice entonces, el diablo nos engaña incluso ahora a través de los nuevos sacerdotes del mundo. Y escucha esto, el diablo nos engaña incluso ahora a través de los nuevos sacerdotes del mundo. Y dice, vienen 2 puntos y seguido, y dice, periodistas, es decir, aquí está diciendo cuáles son los nuevos sacerdotes del mundo para Satanás. Periodistas de televisión que quieren que pienses lo que piensan. Entonces, por lo que solo presentan las noticias que son su opinión, tuercen la verdad y estás hipnotizado, manipulado para creerles. Ojo, y tú me vas a decir, oye, pero ¿por qué el padre Michel menciona que esos son sacerdotes si los periodistas no son, los periodistas de televisión no son sacerdotes? Ojo, recuerden que a través del bautismo todos nos volvemos, todos llegamos a tener el sacerdocio común, ¿sí? Entonces no el ministerial es para los que tienen el sacramento de orden sacerdotal, todos los sacerdotes que se preparan en un seminario para volverse sacerdotes a semejanza de Melquisedec. De ahí en fuera, todos los demás que recibimos el bautismo nos convertimos en sacerdotes, reyes y profetas. Pero ese sacerdocio es el común, es del que el padre Michel habla. Por eso dice, a través de sus sacerdotes, los periodistas, porque quiero suponer, ¿verdad?, que la mayoría de los periodistas, aunque a veces estén, digámoslo así, sirviéndole al mal, pero ellos, lo que decimos, ¿no?, a veces se bautizan sin saber por qué se bautizaron, pero porque sus papás lo hicieron, o porque, digámoslo así, lo consideran ellos una tradición, etcétera. Pero a eso se refiere el padre Michel, para que no caigamos en contradicción, ¿ok? Luego dice, el diablo nos engaña, dice, compartiré algo que probablemente te sorprenderá. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron elegidos y entrenados para un papel específico. Hitler estaba adorando a Satanás y los soldados de la SS eran sus discípulos, por lo que los nazis estaban poseídos. El ejército alemán no lo sabía, pero como estaban bajo la autoridad de la SS, siguieron órdenes. Si no lo hacían, eran asesinados. Entonces, aquí vemos cómo se dice entonces que con Hitler, pues también ellos cazaron a los judíos. Eso lo sabemos por el famoso Holocausto que surgió a partir de 1948 aproximadamente, sus años, para que se viniera el famoso Holocausto, que es la cacería de los judíos, la matanza de los judíos. Y luego dice, algo similar sucederá ahora. Hay un orden mundial compuesto por personas que se hacen llamar los Illuminati. Todo esto es parte de la bestia que emerge del mar. Algo similar sucederá ahora. Hay un orden mundial compuesto por personas que se hacen llamar los Illuminati y adoran a Satanás.
ahora tienen títeres en posiciones de poder en todos los países, a quienes obligan a adorar a Satanás con ellos. Su segundo brazo son las élites bancarias internacionales que deciden qué dinero de los países se devaluará, causando bancarrota y qué monedas prosperarán. Eso no se decide dentro de un país, sino fuera de él. El tercer brazo de los Illuminati son los tres cultos satánicos más importantes del mundo: el culto a Egipto, el culto a Europa y el culto a la Wicca, que se encuentra en América. El grupo que trabaja debajo de ellos son los masones, el One World Order. Escúchame, el grupo que trabaja debajo de ellos, de quienes de los Illuminati, son los masones. Ojo, y aquí quiero decir algo. Por eso vamos a hablar de que la bestia que emerge del mar es la masonería, la masonería, no la eclesiástica, es la masonería que está, digámoslo así, fuera de la iglesia, ¿sí? La que pues te puedes encontrar tú en la escuela, en los bancos, y ahorita vamos a ver por qué, porque aquí se dice, al padre Michel se le revela que estas logias masónicas están compuestas por los Illuminati, que es una de las logias, pero también se dice que ellos manipulan los bancos, digámoslo así, el sistema educativo, y que tienen otro brazo que es el que le dan el culto a Europa, a Egipto y a la Wicca. Eso ahorita lo vamos a ir viendo. Dice, se dice que entonces los masones son el nuevo orden mundial, está preparado en grupos, fíjate, el nuevo orden mundial está preparando grupos de cuerpos militares en diferentes países que serán discípulos de Satanás, vinculados directamente a ellos. Cuando el poder del diablo regrese después del aviso, surgirán como el gobierno mundial único. Por eso yo les decía, y eso es aquí sí es una interpretación, ha sido interpretación personal esto, pero yo se los quiero leer para que ustedes vean por qué yo lo digo, ¿no? Porque como dice, después del aviso surgirán como el gobierno mundial único. Dice, incluso ahora su fuerza militar, de policía militar, está en su lugar esperando órdenes. Tienes que saber esto, ¿no? Entonces, veremos una repetición de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez con acción universal. Hitler comenzó en Alemania y luego conquistó otros países. Ahora Satanás no tiene más tiempo. Comenzará una guerra nuclear que será global, la Tercera Guerra Mundial, su guerra contra la humanidad. El diablo matará a un tercio de la humanidad en esta guerra a través de plagas y niños no nacidos, así como un tercio de los ángeles fueron arrojados del cielo al infierno. Se permitirán 7 misiles nucleares para atacar a los Estados Unidos como resultado de sus abominaciones. Muchos misiles nucleares serán desviados por la mano de Dios porque Estados Unidos reza la coronilla a la divina misericordia. Me lo dijo el Padre Eterno. El falso profeta, el anticristo, intentará dominar el mundo a través del gobierno mundial único. Entonces, hasta aquí me quedo, porque esto es parte del otro video, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo al padre Michel se le revela algo importante. Se le revelan que son los masones y parte de ellos son los Illuminati, pero no son los únicos. Ojo, vamos a ver qué nos dice entonces el padre Gobi. El padre Michel entonces dice que esta bestia que es el anticristo, está, tiene a un grupo de personas que son los masones y que se hacen llamar los Illuminati, y que ellos también ya tienen a la policía militar en su lugar, esperando órdenes para que cuando ellos den la orden comience todo lo que ya sabemos. Tercera Guerra Mundial, persecución y lo que sigue después del aviso, implementación de la marca de la bestia a la fuerza. Ya no es porque quieras y por voluntad propia. Va a ser a la fuerza. Lo vamos a leer en otro video. Luego dice, vamos a ver lo que nos dice entonces el padre Gobi para poder aterrizar esto bien, porque estamos hablando ahorita más del padre Gobi, pero porque mis portadas son del padre Michel, es que también menciono al padre Michel, ojo, pero a mí me gusta estas partes del padre Gobi porque el padre Gobi todavía es más claro todavía. Escuchemos. Padre Gobi dice, la bestia semejante a una pantera. Ha llegado el tiempo en el cual mi corazón inmaculado debe ser glorificado por la iglesia y por toda la humanidad. Porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que los conduce al Dios de la salvación y de la paz.
Esto ya quedó claro, ya dijimos en el video pasado que solamente nuestra Madre a través de su Inmaculado Corazón va a ser el refugio. El primer refugio, si bien es cierto, eres tú, pero consagrado al Inmaculado Corazón de María. Si no, no tienes refugio, aunque tengas una casa grande, ¿eh? Y aunque hayas guardado todo y tengas alimento, bebida, vestido y sustento, todo no vale si no tienes tu consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Madre la Virgen María, porque aquí se dice que para estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi Inmaculado Corazón es el único refugio. Así lo dice nuestra Madre, es el único refugio y el camino que los conduce a Dios, al Dios de la salvación y de la paz, o sea, el camino hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia la Santísima Trinidad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y como es plan de Dios, esto es un plan salvífico de Dios, entonces ellos han querido que a través de María lleguemos a ellos. Por eso es importante tu consagración. Luego dice, sobre todo mi corazón inmaculado se vuelve hoy el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida de sol. En esta terrible lucha sube del mar en ayuda del dragón una bestia semejante a una pantera. Entonces fíjate cómo aquí se nos describe ya lo que leímos en la Biblia, que en esta lucha sube del mar en ayuda del dragón, porque recordemos que ya vimos al dragón, fue derrotado, pero sube una bestia para ayudarlo, semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. Entonces fíjate cómo aquí se nos explica por nuestra Madre la Virgen María, al Padre Gobi, que la bestia negra, esta bestia que emerge del mar, que es el anticristo, tiene a un grupo que es la masonería. La masonería es la bestia que emerge del mar. Luego dice, el dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra. Se esconde, se oculta para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león porque obra por doquier con la astucia de los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Eso ya lo habíamos explicado, que los medios de comunicación son los 10 cuernos y que eso es televisión, radio, teléfono, ahorita los medios, el internet, cualquier red social es parte de los cuernos del dragón rojo, porque son la propaganda, son medios de comunicación, en ellos se obtiene, digamos, en ellos se da la propaganda. Y luego dice, las 7 cabezas indican, las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Y aquí fíjate, las 7 cabezas, entonces esas 7 cabezas son logias masónicas. Al final del video las vamos a mencionar. Posiblemente este video sea quitado, entonces yo te aconsejo que lo compartas lo más rápido posible. Yo, como lo dije, no voy a agradar aquí al hombre, sino a Dios, y esta información es para ti. Por lo menos que no sé el tiempo en que me lo vayan a quitar, si es que se lo quitan, pero por cualquier cosa, y no me voy a meter mucho en la investigación profunda de las logias, porque precisamente por esto de la censura, me basta lo que voy a explicarte ahorita, porque es lo más importante que tienes que tener en mente para saber cómo las logias trabajan y cómo nos están envolviendo. Están queriendo que caigamos en su idea, en su ideología. Dice, esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. Entonces aquí dice que estos 10 cuernos, que ya los vimos con los cuernos del dragón, son medios de comunicación. Dice que también son cuernos con 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza, es decir, reyes. En el mundo actual hay países todavía que usan, que digámoslo así, la palabra con la que denominan a su líder político, ¿sí? Dependiendo del país. En el caso de México o Estados Unidos se les dice presidentes, no reyes, pero hay países como en Inglaterra, por ejemplo, Gales, donde existe todavía la realeza. Y ese tipo de países probablemente, más bien casi tengo un 80 o 90% de seguridad que ese tipo de países son de los que aquí nos hablan.
porque si tú investigas este tipo de países de Gales y de Inglaterra, están con la masonería. Entonces, ojo. Luego dice, la bestia negra, bueno, esto ya, la masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos, o sea, de los medios de comunicación, claro está. El cuerno es el mundo bíblico. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Entonces, y eso lo sabemos, que a través de los cuernos obviamente es eso, ¿no? Es decir, la voz se escucha más, es como una bocina, para que me entiendas, es lo que nos da a entender aquí nuestra madre a través del padre Gobi. Y eso lo sabemos, porque precisamente los cuernos sí se usan precisamente como eso, ¿no? Es decir, como un amplificador. Cuando es como la iglesia, cuando suenan las campanas, tú sabes que, o sea, sin que las campanas hablen, tú sabes que es el sonido de que ya va a comenzar una misa, o tiene vaya un significado, para que me entiendas. Generalmente es eso, ¿no? Las misas tienen otros, pero te estoy dando un ejemplo para que lo entiendas. Luego dice, por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos, que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Fíjate cómo aquí entonces, para Dios, los 10 cuernos para Dios en el mundo bíblico son los 10 mandamientos, para que se conozca su voz, y eso lo sabemos a nivel mundial. La mayoría de los países, si no es que ya todos, han escuchado de Dios y han escuchado de sus mandatos, de la Biblia. De hecho, la Biblia es el libro más leído a nivel mundial. Entonces, a lo que voy es que precisamente la mayoría, o el 90-99% de personas sabe que existen mandamientos de Dios. Que no los practiquen o que no los se cumplan, bueno, ya es otra cosa, pero se sabe. Dice, quien los acoge y los observa, o sea, los mandamientos de Dios, anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Entonces, parte para estar en divina voluntad, nos explica aquí nuestra madre, que es como bajo los 10 mandamientos. El obedecer los 10 mandamientos es lo que nos va a obtener, nos va a guiar, hacia el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia, porque Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. Entonces, fíjate aquí como nuestra madre dice también, es decir, sí, sobre los mandamientos llegas a la divina voluntad, pero dice, quien hace la voluntad, es decir, quien hace la voluntad del Padre, aquí ya se nos está explicando otra cosa, es decir, los mandamientos son parte de la voluntad del Padre, pero no nada más a través de los mandamientos llegamos a la divina voluntad, sino obedeciendo al Padre, la voluntad del Padre, y dice aquí, acoge la palabra de su Hijo, el que hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo, es decir, toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Entonces tú sabes que la palabra de Dios no nada más son los 10 mandamientos, sino toda la Biblia. Entonces aquí te dice, quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Jesús, o sea, participamos a través de su sacrificio. Jesús da a las almas la misma vida divina, o sea, la vida eterna, a través de la gracia, precisamente a través de la gracia que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. Es decir, si nosotros creemos en que Jesucristo murió y fue crucificado por el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tengamos vida eterna, entonces se dice que entonces si nosotros creemos en Él y en todo lo que hizo, entonces podemos estar llenos de gracia. Para estar llenos de gracia ya habíamos explicado en el video pasado que entonces también entran aquí los sacramentos y vamos a ver qué nos dice más adelante. La Iglesia de la Redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Aquí está. Con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Y entonces aquí como también ya nos van diciendo, es decir, bueno, ya a través de los mandamientos, si tú los obedeces, empiezas a estar en divina voluntad. Pero luego dice, pero también no nada más eso es la divina voluntad, sino obedecer la voluntad del Padre, que es la palabra de Dios, o sea, toda la Biblia. Y si tú lees toda la Biblia y sobre todo crees en Jesucristo, su Hijo, que murió por nosotros, entonces encuentras gracia. Y luego más adelante te va diciendo, y la gracia la obtienes a través de los sacramentos, que son 7. Ahorita los vamos a repetir.
Y dice que a través de esos sacramentos en el alma se insertan gérmenes de vida sobrenatural que son virtudes. Aquí existen las virtudes, las teologales y las virtudes cardinales. Virtudes teologales 3, y ahorita vamos a ver porque creo que aquí se nos mencionan. Dice, entre ellas las más importantes son las 3 virtudes teologales, claro, y las 4 virtudes cardinales. Fe, esperanza, caridad son las teologales. Y luego las cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son 7. 7 sacramentos, 7 virtudes. 3 virtudes teologales y 4 cardinales. En total 7. Dice, al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo. Es decir, esas virtudes cardinales se obtienen también a través de los dones del Espíritu Santo. Estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así se conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Y esto a mí me gusta porque aquí como se nos dice que, fíjate cómo nos fueron guiando, ¿no? Que al final llegamos a los dones del Espíritu Santo y curiosamente, esos dones del Espíritu Santo los recibimos en el primer sacramento, por órdenes, el bautismo. En el bautismo recordemos que si bien es cierto que se purifica el cuerpo, pero también desciende el Espíritu Santo. Ya eres templo del Espíritu Santo a partir del bautismo, ya formas parte de la iglesia a partir del bautismo. También eres presentado, anteriormente se presentaban en el templo, ¿no?, a los niños, pero en el bautismo tú estás recibiendo tanto la bendición de Dios, estás recibiendo el Espíritu Santo con los 7 dones, pero también estás siendo presentado ante Dios en ese momento. Y recibiendo el Espíritu Santo recibes 7 dones que ya los hemos mencionado: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. Y cómo se dice que a través de esos dones van a germinar las virtudes, es decir, se crean las virtudes a partir de los dones del Espíritu Santo. Y estas virtudes que ya dijimos que son las teologales y las cardinales van a ir, digámoslo así, haciéndose fuertes, van a ir creciendo en nosotros y van a darnos esa fortaleza que todos queremos a través de los sacramentos, porque recuerda tú que primero es el bautismo, ¿no? De bebé, digámoslo así, tú vas creciendo y te vas fortaleciendo tanto en los sacramentos como en las virtudes teologales, y conforme vayas recibiendo los sacramentos es como van a ir creciendo esas virtudes. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando se bautizan a los niños pequeños, pues un niño pequeño todavía no comulga, no tiene el sacramento, no tiene los demás sacramentos, no puede comulgar, no tiene la confirmación, no puede confesar sus pecados porque todavía no tiene como tal un uso de razón, no tiene la unción de los enfermos, por ejemplo. Salvo que esté malito, ¿no? Pero te vas dando cuenta, no tiene el sacramento del matrimonio, del orden sacerdotal, según sea su vocación del pequeño o de la niña, ¿no? Una religiosa también. Entonces, este tipo de cosas vamos viendo aquí como dice el Señor, a través de la gracia, a través de los sacramentos, a través de los dones del Espíritu Santo y de las virtudes, es como te puedes ir llenando de gracia. Para estar en divina voluntad, debes de tener esto, los sacramentos, y es lo que hemos venido diciendo nosotros, por lo menos en mi canal, hemos venido invitándoles a que tengan sus sacramentos completos. Antes de que tengas un refugio físico, debes de tener un refugio espiritual, y ese refugio espiritual, como ya lo viste, aquí nuestra madre es Clara, y ahorita te lo voy a explicar yo todavía un poquito más porque Satanás quiere desvirtuar todo esto. Fíjate cómo ya vimos el ejemplo de los mandamientos, y ahorita te voy a leer lo que Satanás menciona también a través de los mandamientos, cómo ha querido él desvirtuarlos. Aquí ya te lo voy a leer, ya no me voy a detener en los mandamientos porque ya te lo expliqué con el ateísmo, que es similar, es prácticamente lo mismo, solamente que aquí nuestra madre le da ejemplos al padre Gobi y yo te los voy a leer, y te los voy a leer tal cual. Ya no te los explico porque ya te los expliqué en el video pasado. Por si no lo has ido a ver, te invito a verlos. Dice, en efecto, si el dragón rojo, el objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada pero tenaz
para impedir a las almas recorrer este camino, el de la gracia, indicando por el Padre, por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu Santo. Es decir, el objetivo de la masonería entonces es destruir los sacramentos de la Iglesia Católica, es destruir los es destruir los sacramentos de la Iglesia, porque lo que quiere es combatir que tú no los practiques, que tú no los lleves a cabo, pero por fuera, es decir, no por dentro de la Iglesia. Por dentro de la Iglesia lo vamos a ver hasta el próximo video, pero esta bestia del mar lo que quiere con la masonería, fuera de la Iglesia, no dentro, fuera de la Iglesia, quiere destruir los sacramentos. Ahorita vamos a ver cómo los va a destruir desde fuera, es decir, sin que tú vayas a la iglesia, como Satanás, como esta bestia que emerge del mar, el anticristo, a través de las logias, ha tratado de implementar una idea, una ideología, un sistema para que tú creas que sin tener los sacramentos, sin vivir en gracia, puedes llegar al reino de los cielos. Eso es una mentira. No se puede llegar al reino de los cielos sin sacramentos. Ojo, entonces seguimos, dice, en efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y por ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. Entonces, el de blasfemar a Dios, ese es el objetivo de esta masonería, ¿no? Fuera de la iglesia, él quiere blasfemarlo. Dice, la bestia abre su boca para preferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayoría de las blasfemias es el de negar el culto debido solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. Entonces aquí vimos cómo la mayor de las blasfemias recuerda que son palabras ofensivas, groserías o incluso actos sin hablar, actos que vayan en contra de lo que Dios enseña. Dice, he aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Entonces, uno de los principales trabajos de la masonería es infundir a nivel mundial misas negras y cultos satánicos. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven y de este modo quieren volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes, con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios. O sea, a través de los medios de comunicación, el anticristo ha infundido ideas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y ahorita aquí se nos dan ejemplos claros. El mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí. O sea, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquello construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy muchos se postran en oración. Aquí fíjate cómo esto es bien importante. Aquello construye falsos ídolos, es decir, aquí obviamente esto es claro, ¿no? A través de los falsos ídolos, un ídolo es, por darte ejemplos rápidos, un futbolista. ¿Cuántas personas no se postran inclusive ante los futbolistas porque juegan muy bien? E incluso dicen, mi ídolo, Lionel Messi, por darte un ejemplo. Fíjate cómo a través de estos medios de comunicación, de la propaganda a través de los medios, porque esa es una frase que es usada mucho, sobre todo en redes sociales. Tu ídolo, ¿quién es tu ídolo? ¿No? Hasta te preguntan los periodistas, ¿quién es tu ídolo? ¿No? Entonces, este tipo no podemos tener ídolos, no podemos hacernos ídolos. Esto es importante, y aquí repito nada más algo y dejo claro algo para hermanos separados que sé que me ven. Lo de las imágenes y lo de las estatuas ya lo expliqué en mi primer canal, Eddie Agustín López, para que vayas a ver. De hecho, te voy a dejar ese video de los ídolos y las imágenes para que entiendas que eso no son los ídolos, dependiendo de cómo tú los tomes. Si tú te postras y te arrodillas ante las imágenes y las adoras, no las veneras, las adoras, entonces sí estás cometiendo idolatría, pero si las veneras, no. Entonces, yo no me voy a meter más en eso porque ya lo expliqué con Biblia. Te lo voy a dejar en el primer comentario para que vayas a ver esa explicación. Pero estamos hablando de este tipo de ídolos, sobre todo humanos, ¿no?
de personas humanas que están haciendo que creas eso, ¿no? Entonces, ojo, o están haciendo que tú endioses objetos, por ejemplo, la muerte, ¿no? Que es lo que muchos dicen, piensan que es su Dios la muerte, ¿no? Entonces, ojo, luego dice, al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, es decir, no jurarás. Aquella se opone con la blasfemia contra Dios y su Cristo de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Ejemplos claros, Netflix, que ha hecho películas, por ejemplo, de nuestro Señor, diciendo que se casó con o que tuvo relaciones íntimas con María Magdalena, por darte un ejemplo. Me voy a ir rápido, porque esto ya lo expliqué en el video pasado. Eh, el mandamiento santificarás las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, o en weekend, en el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Esto queda claro. Al mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, aquella compone un modelo nuevo de familia sobre la convivencia, incluso entre personas del mismo género. Al mandamiento no matarás, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el a los niños no nacidos, ya sabes a qué se refiere, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento no cometerás actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento no robarás, ella obra para que se difundan otra vez más los robos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Al mandamiento no darás falso testimonio ni mentirás, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, de la doblez. Al mandamiento no desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo, actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. Y esto ya lo habíamos explicado en el video pasado, cuando yo te hablaba igual sobre los mandamientos, cómo nos han engañado a través de los medios de comunicación. Por eso yo te mencionaba esto, nada más te lo leí, para que veas que es algo que simplemente reafirma lo que ya explicamos en el video pasado. Esto es lo nuevo y eso es lo que me interesa, porque estamos hablando de los 7 sacramentos, ¿no? Ya vimos cómo Satanás, a través de la masonería por fuera, a través de los medios de comunicación, ha hecho que violes los mandamientos, los 10 mandamientos de la Iglesia católica. Y luego, ahora viene cómo Satanás ha hecho, a través de la masonería, el anticristo, cómo ha hecho a través de la masonería, que violemos, que no cumplamos con los sacramentos, que es lo que nos llevan a la gracia, a las virtudes teologales y cardinales. Fíjate cómo Satanás aquí nos ha engañado, y digo nos ha engañado porque te voy a decir algo, yo en algún momento también caí en eso, porque vuelvo a lo mismo, yo se los dije, convertidos o no convertidos, estamos en el sistema, pero obviamente ya convertidos ya no, es difícil que caigamos en las trampas del mal, pero no por eso quita que estés ya dentro del sistema y que en algún momento te puedas corromper. Ojo, luego dice, de esta manera las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor, son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. Claro, porque tan solo dijimos que si los mandamientos forman parte de uno de los sacramentos más importantes, que es el de la confesión, si tú no violas los mandamientos, pensando que todo lo que cometes es bueno o no hay bondad ni maldad, entonces nunca te confiesas, y como nunca te confiesas, pues no tienes la gracia que se recibe a través de la confesión, que es el perdón de tus pecados. Entonces, ojo, dice, a las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería pone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. Entonces aquí vemos cómo a través de los 7 pecados capitales es como Satanás está combatiendo los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el fruto de los pecados capitales es vivir en un estado de pecado, en lugar
de vivir en un estado de gracia a través de los sacramentos, a través de los pecados capitales, la persona vive en un estado de pecado, ¿sí? Y luego dice, a la fe, aquella opone la soberbia. Aquí vemos cómo hemos visto que si bien es cierto, las siete virtudes teologales, las 7 virtudes, 3 teologales y 3 cardinales, aquí nos está diciendo el Padre Gobi, o nuestra Madre la Virgen María, el Padre Gobi, cómo va a combatir cada uno. Primer virtud, que es la teologal, la fe, dice, a la fe, aquella opone la soberbia, a la esperanza, la lujuria, a la caridad, la avaricia, a la prudencia, la ira, a la fortaleza, la pereza, a la justicia, la envidia, a la templanza, la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, que darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. Ojo, esta blasfemia de los 7 pecados capitales es la blasfemia, es el pecado que Dios no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ojo, aquí esto es bien importante, porque si tú estás en todo esto, en algún momento todos estuvimos, y si no es que todavía están algunos en todos estos, ojo, ¿por qué? Por eso esta parte es bien importante, porque tienes que comprender, antes de seguir, tengo yo un video en este canal, el primer video donde yo titulo Padre Michel Rodríguez, el pecado que Dios no perdona, y entre paréntesis te pongo el bautismo. Y muchos dijeron, bueno, es más, yo creo que en ese tipo de comentarios ni vieron el video, porque me decían, no, es que el pecado que Dios no perdona no es el bautismo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, pero ahora que estamos leyendo esto, espero que ya hayas entendido. Si no tienes el bautismo, no tienes los dones del Espíritu Santo. No tienes las virtudes teologales ni las cardinales, que son 7 y que son frutos de los dones del Espíritu Santo. Y como no tienes entonces el bautismo, ni los dones, ni las virtudes, estás blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿sí? O estás siendo reo de culpa por haberle dicho a esa persona no te bautices. Eso ya lo expliqué en ese video. Te invito a verlo y también te lo voy a dejar en el primer comentario de este video, por si no lo has visto. Pero para que lo razones y lo analices, porque ahorita vamos a analizar esto. Entonces aquí, ¿cómo se dice? En esto consiste la blasfemia más grande y horrible, o sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los 7 pecados capitales es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ojo, dice... He aquí por qué sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. Entonces aquí vemos cómo las logias masónicas, el objetivo es que se enfoquen cada una a adorar a ese pecado capital. ¿Para qué? Para que una vez que lo adores y surjan ideas para que a través de los medios de comunicación se propaguen, la gente diga, no, el bautismo no vale. No, la confirmación no vale, la comunión no vale, la confesión como con un hombre no vale, no, o sea, para darte ejemplos, la unción, no, ni que estuviera loco, no estoy malo, ¿no? Y además, aunque esté malo, eso no me va a curar, no creo, se le quita la sobrenaturalidad, matrimonio, ¿para qué? Si de todos modos estamos juntos. Algunas frases coloquiales que conoce, creo que por lo menos toda América Latina, ya no sé si Europa, pero son propaganda a través de los medios de comunicación que ha hecho que desvirtúen los sacramentos. Ahorita vamos a dar algunas frases. Vamos a seguir y dice, he aquí por qué, la primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia. La primera cabeza entonces es la soberbia, que se opone a la virtud de la fe, ¿no? Y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. Ojo, entonces fíjate cómo la fe, que es la primer virtud teologal, va en contra, más bien Satanás le está atacando a través de la soberbia. Pero ¿qué es la soberbia? Cuando tú eres soberbio, ¿por qué te vuelves soberbio? ¿Por qué las personas nos volvemos en un punto de nuestra vida soberbios o soberbias?
Fíjate cómo a través de la educación, y aquí yo ataco mucho el sistema educativo, ¿por qué? Porque dice que a través de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso, porque el sistema educativo tiene mucho que ver, es la propaganda perfecta que utiliza el anticristo para habernos dominado e ir en contra de la fe. Primero vamos a entender rápidamente qué es la fe. Recordemos que la fe es creer en algo que no vemos. En este caso, nosotros cuando decimos fe como católicos, que tenemos fe es porque creemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo vemos ni lo podemos tocar, pero sí lo sentimos, ¿no? Los que tenemos la conversión podemos dar testimonio de ello. Y entonces, independientemente de que tú no veas físicamente a Jesús, de que tú no puedas tocarlo tal cual, entonces creemos, eso es fe, creer sin ver. Ok, ¿cómo dice que la bestia, una de las cabezas, que ataca esta virtud, es la soberbia a través de la razón humana? ¿Por qué? ¿Y por qué yo hablaba de la escuela? Cuando tú vas a la escuela, la mayoría de las materias que uno tiene te hacen ver que la ciencia es comprobable, ¿no? Que además es uno de los dones del Espíritu Santo, la ciencia, pero fíjate cómo Satanás lo ha desvirtuado. Para que tú me compruebes que algo existe, para que yo sepa y crea que algo existe y que es real, me lo debes de comprobar, ¿sí? Viéndolo o palpándolo. Por ejemplo, en matemáticas, para que yo sepa que este 4, o más bien que esta operación es correcta, tú me debes de comprobar, ¿no? Es decir, que 2 más 2 dan 4. ¿Cómo me lo compruebas? A través de una operación que se llama suma, ¿no? Por ejemplo, cuando tú sumas es 2 más 2, esto es igual a 4 y entonces lo compruebas. Dándote un ejemplo básico, ¿no? Cuando tú me dices que el agua puede congelarse por ejemplo, a tal punto de grados centígrados, para que yo crea que eso es correcto, entonces me lo debes de comprobar. Y entonces, en la escuela, se ha infiltrado tanto esta parte de que para que yo crea, me lo debes de comprobar, entonces empieza esta parte. Ok, ya que viste que esto funciona, compruébame que Dios existe. Yo lo quiero ver y lo quiero tocar, si no, no creo. Y entonces viene esta parte que es más difícil y que es sobrenatural, es decir, tú se lo puedes comprobar a esta persona a través de, por ejemplo, un retiro, ¿no? Porque en un retiro, por ejemplo, de renovación carismática, puedes comprobarle a una persona atea que sí existe Dios, que puede él llegar a sentirlo si se presta. Pero lo que voy es que a veces muchas de estas personas no quieren ir y no quieren hacer eso. Entonces, Satanás lo que ha dicho a través, atacando la fe, es: si me lo compruebas, existe. Si no me lo compruebas, no existe. Por razón humana, no existe. Digas lo que me digas. Y entonces, esta persona, a mayor estudios, a mayor preparación, se va volviendo más atea y se va volviendo más soberbia. Por eso ya decíamos, soberbio, ¿por qué? Porque se guía a través de la razón y no cree, es decir, no cree en mí porque aparentemente sus conocimientos, su preparación, sus títulos, sus doctorados, sus maestrías, sus libros, lo que sea, hacen que esta persona se vuelva tan soberbia pensando que por eso es más que los demás. Entonces, como yo sé más y tú no has leído y me hablas nada más de Dios y te enfocas en un solo libro y yo me he leído como 20 o como 50 o como 1000, pues entonces sé más que tú. Y no me puedes venir tú a enseñar algo que, para empezar, pues ni siquiera tú con un libro no conoces más que yo. Entonces esa persona se vuelve más arrogante, más soberbia, y pues obviamente en él no tiene fe. ¿Por qué? Porque la fe se da creyendo sin ver. Él no tiene fe, o esa persona, hombre o mujer, no tiene fe. Entonces es una manera muy, muy básica, un ejemplo muy claro, creo yo, para que tú puedas entender cómo Satanás ha desvirtuado esta virtud, uno de los dones del Espíritu Santo, que es más bien uno de los frutos de los dones del Espíritu Santo, que es la fe.
¿Cuál es la otra cabeza? La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza. Y lleva a dar culto al dios de la sensualidad y de la impureza. Sí, bueno, creo que es muy claro. La lujuria, pues todos sabemos que bueno, esto se da sobre todo que incluso abarca todavía un mandamiento, que es el de actos impuros y el de pensamientos impuros. ¿Qué es lo que pasa con las personas que se dejan guiar por este tipo de propagandas? Por ejemplo, ¿qué es un medio de comunicación, que es la televisión, internet, inclusive ya ahorita más que nada, que te dicen, hazlo seguro, ¿no? Y cuando te dicen hazlo seguro, ¿a qué te invitan? A los preservativos, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen? Tú te cuidas, o más bien, yo te cuido y tú me cuidas, o algo así. A lo que voy es que este tipo de medios de comunicación que van tratando de que la persona se proteja, entre comillas, para que no haya una transmisión de algo malo. ¿Qué es lo que a la gente se le pasa en la cabeza? Ah, no hay problema, es decir, si yo me cuido, pues yo me puedo meter con una persona, y si ya no nos llevamos bien o simplemente fue el placer, pues me voy con otra y me voy con otra y me voy con otra, y siempre y cuando yo me cuide y la cuide, no hay problema. Ojo, eso es fornicación, eso es adulterio, eso es, pues prácticamente violas el sexto mandamiento de la iglesia, los actos impuros. Creo que, y con eso este ejemplo te queda claro. Hay demasiados ejemplos en los que yo me puedo meter de los medios de comunicación, pero quiero hacerlo porque si no, no me va a dar tiempo, y creo que ya me estoy demorando un poquito de más. Espero poder terminar todo esto. Pero a lo que voy es, a través de este tipo de información, de medios de comunicación, donde se nos ha hecho ver que la sensualidad es parte también de la lujuria. Por ejemplo, ¿qué es lo que otro medio de propagación es? La ropa, la forma de vestir. Hay personas, sobre todo, ¿no?, las mujeres, que con minifalda, con escotes, que aparentemente eso es una nueva moda, y que si tú no te pones ese vestido bien pegadito, con ese escote tremendo, o con una minifalda donde prácticamente pues arriba de las rodillas, lo que sea, no vistes a la moda, no formas parte de este grupo social, y entonces te excluimos. Entonces, ojo, eso también es sensual, y eso provoca que también tanto hombres como mujeres, hombres que también, por ejemplo, usan camisas escotadas, sobre todo, por ejemplo, en los hombres, el caso de los que van al gimnasio, ¿no? Que se ponen sus, ¿cómo se le dice? Sus camisetas, me parece, ¿no? Donde enseñan el músculo y lo que tú quieras. O sea, lo que yo voy es que con eso provocas tanto del lado, provocas a la mujer para que te mire, para que quiera algo más contigo, pero también del lado de nosotros, de las mujeres hacia nosotros los hombres, provocan que también uno, pues, digámoslo así, miradas lascivas, miradas, pues, digamos, no, bueno, no tanto lascivas, sino de lujuria, porque más que nada es eso, ¿no? El desear la carne, ese encuentro. Entonces, tengan cuidado con eso. Digo, finalmente eso, lo más triste es que yo digo, tengan cuidado con eso, pero es que es parte ya del sistema, es a lo que yo les mencionaba. ¿Cómo eso agota la esperanza? Porque aquí dice que esta logia masónica de la lujuria está quitando la virtud de la esperanza. ¿Por qué? Porque la virtud de la esperanza, ¿qué es? La esperanza es que tú llegues el día de mañana al reino de los cielos. Sí, nuestro Señor Jesucristo, cuando llega y viene y da la vida por nosotros, ¿cuál es el mayor regalo? Que no tengamos muerte eterna, sino vida eterna. Entonces, eso es la esperanza, el que tú el día de mañana, con los sufrimientos que tengas aquí en la tierra, con ese camino difícil, ¿sí?, con ese camino estrecho, no angosto, sino estrecho, con esa cruz que tú debes de cargar día con día, el día de mañana el premio por guiarte sobre ese camino de verdad y vida, llegues al reino de los cielos. Pero si tú te vas por el camino angosto, que en este caso es el de la lujuria, pues obviamente ese camino te va a llevar, pero no a la vida eterna, sino a la muerte eterna. Entonces,
Esto es algo triste que ya tenemos y por eso lo que se viene, por eso lo que estamos viviendo, porque difícilmente ahorita tú encuentras a personas que estén aplicando esto. Yo inclusive, y eso es algo que no, digo, ahorita lo menciono, pero inclusive dentro de las parroquias me ha tocado ver tanto hombres como mujeres que se visten de esa manera y yo repito, eso está mal, pero está mal y lo malo es que, digámoslo así, no se enseña ya eso. Yo les he mencionado, hay catequistas que inclusive eso ya no lo enseñan porque se dice que estás a la moda, que es tu manera de vestir y que no vas a juzgarlos para que no se sientan mal, pero no, tú debes de mencionarles que eso está mal. ¿Por qué? Porque están cayendo en esta parte del demonio de la lujuria, de la bestia, de ese ídolo de la lujuria. Entonces tienen que tener cuidado con esto, sobre todo papá, mamá, que estás viendo el video, compártele eso a tu hijo, pero explícale por qué, o sea, por qué está mal, porque a través de eso pues provocan y caen en el pecado. Entonces, cuidado. Ahora, tercer cabeza, esta lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y se difunde por doquier al culto del dios del dinero. Y pues bueno, eso lo sabemos. Creo que este es el más claro. La avaricia, que es ser avaro, que tú quieras poseer, yo quiero más y quiero más y quiero más en cuanto al materialismo. Y pues obviamente eso va en contra de la caridad. ¿Por qué? Porque el que es avaro lo que quiere es más, pero sin dar al prójimo. Quiero más, pero explotando al prójimo, explotando a mis asalariados. Pagar obra de mano barata para yo vender caro y ganar mucho. Eso es lo que pasa con el Dios del dinero. Por eso Satanás tentó a Judas Iscariote con el dinero y mira de qué le sirvió. Ese es un ejemplo muy claro que, si bien es cierto, como lo había mencionado yo en el video pasado, que todos necesitamos del dinero en este sistema en el que estamos para pues comprar nuestras cosas, pero que no te gane, que no sobrepase sobre ti. Una cosa es lo que necesitas y que Dios sabe lo que necesitas, y otra cosa es que tú caigas en el materialismo excesivo, porque el materialismo excesivo, el tú querer más cada día, te va a volver una persona avariciosa y caes en y caes en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estás yendo contra la caridad, uno de los frutos de los dones del Espíritu Santo. Estás blasfemando al Espíritu Santo en los tres que vamos, estás blasfemando al Espíritu Santo con tu soberbia, estás blasfemando al Espíritu Santo a través de la lujuria, estás blasfemando al Espíritu Santo a través de la avaricia, ¿sí? Porque estás quitando la fe, la esperanza y la caridad. Y vámonos con los otros. Ya vimos, estas son las tres virtudes teologales, frutos de los 7 dones del Espíritu Santo. Ahora vámonos con las 4 virtudes cardinales, que también son frutos de los dones del Espíritu Santo. La cuarta cabeza de la bestia, ¿sí? Lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. Y aquí fíjate cómo dice, es el Dios de la ira, ¿no? Este Dios de la discordia y de la división, que es el de la ira. ¿Cuántas familias, inclusive ahorita, no pasa eso? Que hay discordia, que hay división. ¿Qué es la discordia? Que tú no estés de acuerdo con una idea. Por ejemplo, que es un ejemplo claro que ahorita creo que todos no creo que haya personas que me digan que no. El del piquete. Algunos dicen, no, es que el piquete es bueno, pícate. No, es que el piquete es malo, no te piques. Entonces, estamos llegando a esta parte, la división se está formando y cómo Satanás es ahí muy certero en esta parte. Luego tenemos también, ¿qué otra cosa? Entonces, con la discordia y la división se da la ira, claramente, el enojo. ¿Por qué? Porque tú al enojarte, te enojas, ¿por qué? Porque no están de acuerdo contigo y tú quisieras que estuvieran de acuerdo. Eso de hecho sería lo ideal, pero que estuvieras de acuerdo para hacer las cosas bien, guiadas bajo la palabra de Dios, no guiadas bajo palabra de hombre, ¿sí? O ideas de hombre. Ahora, eso va en contra de la virtud cardinal de la prudencia, porque cuando eres prudente, ¿qué es lo que yéndote a este mismo ejemplo del piquete? Cuando tú eres prudente, tú analizas, primero piensas y dices, bueno, ok, vamos a ver si es bueno o no es bueno.
Ya nuestra madre nos ha anunciado que trae cosas malas. Entonces, no es bueno porque te estás guiando bajo palabra de Dios, porque recuerda que las profecías de la Virgen María son palabras de Dios. Se le da el mensaje primero a la Virgen María y luego la Virgen María se lo da a un instrumento aquí en la tierra. Entonces finalmente es palabra de Dios, y si tú dices, bueno, ya me lo está anunciando Dios a través de la Virgen María y de un instrumento, aquí en la tierra un profeta, entonces analizo y digo no, porque ya me lo están avisando. Si no te avisaran como anteriormente se hacía, que teníamos varios piquetes y que no teníamos un mensaje donde tuviéramos que tener cuidado de esos, no hay problema. ¿Por qué? Porque es parte de la ciencia y son éticos además. Pero cuando ya nos están avisando que cuidado, que llevan algo que no está bien, pues entonces ahí estás siendo tú prudente porque estás analizando lo que vas a hacer, pero bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso decimos que ese es un don del Espíritu Santo, una virtud de los frutos, de los dones del Espíritu Santo que recibes en el bautismo y que los reafirmas a través del sacramento de la confirmación. Vamos a analizarlo esto más adelante. Entonces, ojo, cuando tú también eres muy, ¿cómo se le dice? Bueno, cuando tú caes en la ira o cuando tú caes en la discordia y en la división y eres una persona que genera mucha división, entonces cuidado porque estás blasfemando al Espíritu Santo. Vámonos con la quinta cabeza. Dice, lleva el título blasfemo de la asidia. ¿Qué es la asidia? Es pereza, sobre todo la pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la explotación del prójimo. Claro, ¿por qué? Si decimos que entonces este otro título blasfemo, este quinto ídolo, este dios de la pereza espiritual, ¿qué es la pereza espiritual? Es la flojera, una flojera tremenda y sobre todo espiritual porque, luego voy a misa. No vamos a misa temprano, vamos a misa ya en la noche porque todavía quiero dormir un ratito más. No, ir a misa diario, no, porque tengo estas cosas que hacer. Confesarme, no, ¿cómo me voy a confesar? Hoy no puedo, estoy trabajando. Cualquier, digámoslo así, pretexto funge o más bien es parte de esa pereza espiritual. Dice después, se opone esta virtud a la fortaleza, se pone a la virtud del Espíritu Santo, de la fortaleza, porque recordemos que ese es uno de los dones también principales del Espíritu Santo, la fortaleza. Esa fortaleza que en lugar de tú decir, no, sí voy a ir a misa, sí voy a ir a confesarme, sí voy a ir a bautizarme porque no lo tengo, sí voy a servir a mi iglesia porque necesitan de mi servicio, necesita haber más personas que sirvan dentro de la iglesia para ayudar a nuestros párrocos. Para lo que sea, esa fortaleza que ahorita no tienes o que tienes, pues tienes que tener cuidado de no caer en la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque entonces si no estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Luego dice, este culto a este ídolo de la pereza o de la asidia es del miedo, el ídolo del miedo de la opinión pública. También esta es otra cosa. No, ¿cómo yo voy a, por ejemplo, imagínate que yo te dijera, no, ¿cómo voy a hablar yo en YouTube? Porque, ¿qué van a decir de mí? El miedo a la opinión pública. Y si me equivoco y me dicen y me critican o me juzgan o me dicen esto y el otro, eso es el miedo a la opinión pública, el qué dirán de ti. No importa, Dios nos dio un espíritu de fortaleza, no de cobardía. Ya lo dice San Pablo, me parece que es San Pablo, no recuerdo si es San Pablo o es alguien más, pero Dios ya lo dicen en las cartas del Nuevo Testamento, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Es decir, no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de fortaleza para salir, para decir a la gente eso está mal, para decirle, cuidado, no te pongas esto en el brazo porque es dañino. O sea, este tipo de cosas son las que se tienen que hablar y que decir, pero la mayoría de la gente tiene esto, el miedo a la opinión pública. Y la explotación del prójimo también se da a través de la pereza. ¿Por qué? Porque como yo soy perezoso, total, bueno, mira, ahí está Eddie, yo nada más comparto el video porque como a mí me da flojera decir lo que él dice, además él ya lo está diciendo y lo está diciendo bien, ya, que él lo haga.
yo nada más comparto y ya. No, también estás cayendo en la pereza espiritual, porque debes de prepararte, porque necesitamos más personas que hablen de esto, que digan, que hablen, que no tengan miedo a lo que dirá, qué dirá la gente. De todos modos, la gente siempre va a hablar. Debes de tener eso en cuenta aquí. La gente siempre va a hablar mal o bien de las personas. Siempre. Ojo, entonces creo que eso queda claro, ¿no? Si estás en la pereza espiritual, cuidado porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. Claro, ¿por qué? Porque si tú eres envidioso, ¿cómo vas a ser justo si eres envidioso? Si yo te digo, no, ¿sabes qué? Nos toca de a un litro de agua tú y un litro de agua yo. Pero si tú eres envidioso, porque va a haber escasez, ¿qué vas a decir? No, yo quiero los 2 litros, tú quédate sin nada y prefiero que te mueras. ¿Por qué? Porque si tú más bien si tú te la tomas y yo y nos las acabamos, tú te acabas tu litro y yo mi litro, pues entonces ninguno de los dos se salva. Entonces, como yo quiero vivir, pues muérete tú. ¿Por qué? Porque al final dice, este culto al ídolo, y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. Claro, violencia porque vas a querer golpearme por querer tú los 2 litros de agua, vas a querer matarme para que no mueras tú, sino muera yo y punto, ¿no? Como dicen algunos, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en la guerra? Un ejemplo claro de envidia, que va en contra de la justicia, porque no eres justo. Por ejemplo, los presidentes, ahorita los que están haciendo este tipo de cosas, ¿no? La guerra. ¿Por qué? Por envidia, es decir, por querer adueñarte de más territorios, por querer ser el más fregón de todos los presidentes. Es decir, no te basta ser presidente y de hecho ya siendo presidente tienes, digámoslo así, los mayores lujos y no te falta nada en cuanto a lo material, pero como eres envidioso y quieres ser mejor que el presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos, para poner un ejemplo, pues entonces yo quiero ser el mejor y por eso ahorita el anticristo dice, no va a haber ningún presidente arriba de mí. Yo voy a ser el mejor y si Estados Unidos ahorita es el mejor, pues necesitamos atacar a los Estados Unidos para que se venga abajo su moneda y yo implemente la mía, porque yo quiero ser el mejor y obviamente yo quiero que todo el mundo me reconozca a mí como el mejor. Eso es lo que quiso Satanás desde un principio cuando se rebeló contra Dios en el reino de los cielos y mira dónde terminó, pero sin embargo eso la gente no lo ve, porque la gente envidiosa, déjenme decirles algo, por justicia divina no terminas bien, y eso también es justicia, que es decir, todo envidioso, persona envidioso, envidiosa, por justicia no va a terminar bien, porque la justicia de Dios es la correcta y es la que te dice, hiciste bien o hiciste mal, en base a tus actos, no porque Dios quiera castigarte, sino en base a tus actos, a tus obras, es como serás juzgado. Entonces eso es la justicia divina. Puedes hacerlo, solo que no te caiga extraño que el día de mañana, que tú yendo en contra de los dones del Espíritu Santo por blasfemar, llegues al infierno. ¿Por qué? Porque fue por justicia. Tú hiciste lo que quisiste en el mundo, pero por justicia ahora tienes la muerte y la condenación eterna en el infierno. Listo. Tenemos la última cabeza, que es la séptima cabeza y que lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo y del placer. Y ojo, aquí en esta séptima cabeza, en este séptimo ídolo, digámoslo así, que es la gula, ojo, no caigamos nada más en el hecho de la gula en cuanto a la comida, porque se dice, escuche lo que dice esta virtud, se opone a la virtud de la templanza. La templanza es que todo se debe de llevar con moderación. Debes de ser moderado en todo lo que hagas, es decir, no abuses, no hagas ni de más ni de menos, digámoslo ahí, es como un punto medio, ¿sí? Y luego, que no se confunda con ser tibios, ojo, porque eso no es lo que quiero decir, ahorita vamos a poner ejemplos. Va en contra, entonces va en contra de la templanza, uno de los frutos de los dones del Espíritu Santo.
Dice, la gula conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo. El hedonismo es que tú consigas placer y bienestar sobre ti. Si, ok, por ejemplo, tú dices, bueno, ok, vámonos al de la comida, que es el más básico. Ok, no, ¿sabes qué? Yo, en lugar de desayunar, comer y cenar, ya tuve por ahí, digámoslo así, la templanza debería ser eso, desayuna, come y cena. Pero hay personas que, por ejemplo, se puede caer en esto, ¿no? Muchas veces de que, híjole, yo ya desayuné, comí, cené, pero me invitaron o tuve una fiesta y pues tuve que, digámoslo así, ¿no? Me invitaron esto, me invitaron el otro, acá y chin, ya caí en esta parte de la gula. Bueno, esa es una parte. ¿Por qué? Porque le estás dando satisfacción a tu cuerpo. Porque tal vez se te antojó un pastelito, porque tal vez se te antojó en una fiesta, ¿no? Tomar vino de más, lo que sea. El gusto, es decir, le diste el gusto a tu cuerpo porque tú sentías que sin eso, digámoslo así, no había satisfacción en tu cuerpo. En eso consiste el hedonismo, en que tú te sientas bien. Si hay algo, si tú por ejemplo dices, es que yo con mi desayuno, comida y cena no me siento bien, por eso necesito comer 2 o 3 alimentos más, entonces en ese momento tú estás cayendo en el hedonismo porque le estás dando satisfacción al cuerpo y el Señor te dice mesura, prudencia, templanza. Eso es la templanza, todo con mesura, con moderidad, es decir, no exageres. Y entonces en este culto, más bien en esta parte del hedonismo, caemos muchos, o por lo menos yo te voy a decir algo, yo no me eximo de ello. Y entonces no nada más está en cuanto a la comida. Vamos a poner otro ejemplo, un ejemplo de satisfacción personal, por ejemplo, para los que estudian, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo ya acabé mi carrera, yo soy esto, soy el otro, pero quiero seguir estudiando. Sí, no, digámoslo así, no hay como una llenadera. ¿Por qué? Porque, ya estudié esto y quiero estudiar el otro. Y ya acabé el otro, quiero estudiar lo otro. Y ya acabé esto y quiero estudiar lo otro. Ojo, porque aquí yo sé que muchos van a decirme, no, oye, pero esto es superación personal, es parte del trabajo, es parte de esto. Sí, pero a lo que voy es que muchas personas no lo saben llevar tal cual es. ¿Por qué? Porque cuando se dice gula es que le estás dedicando más tiempo, está quitándote tiempo que le puedes dedicar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que hacen eso trabajan y aparte de decir, ya acabaron sus estudios, están trabajando en lo que estudiaron. Pero como quieren otra cosa, el tiempo libre que tienen para dedicarse tal vez a la familia, para dedicarle a la esposa, a los hijos o para dedicárselo a Dios, ya no se lo dedicaste porque se lo dedicaste a tu otra carrera. Entonces, ojo, por eso se dice gula, es decir, la gula no nada más es la comida, es en cuanto a lo que a ti te cause. Si a ti te causa algo bienestar y satisfacción y quieres cumplirlo, lo vas a hacer, ¿eh? Inclusive el materialismo, y aquí lo dice claro, que el materialismo, dice del materialismo y del placer. El materialismo ya lo explicamos también muchas veces, pero vamos a volver a aclararlo. Si tú dices, ok, yo quiero unos tenis, o quiero tal ropa, pero tengo que trabajar más o tengo que buscarme un turno doble para conseguir esa ropa, esa casa, ese departamento, ese carro, esa patineta, esa moto, pues entonces volvemos a lo mismo, estás cayendo en gula porque estás cayendo en un exceso. Es decir, la gula es eso, es el exceso que estás haciendo para conseguir lo material o para sentir placer por ti mismo, decir, híjole, hasta que yo no lo consiga me voy a sentir bien conmigo mismo. Y entonces ese tiempo extra que no se lo dedicaste a Dios o a las actividades que Dios quiere para ti, por ejemplo el matrimonio también es parte de lo que el Señor quiere, que le dediques tiempo a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, etcétera, y entonces se lo dedicaste a otra cosa. Eso es la gula, es decir, no nada más en la comida. Ojo, el exceso que sea en cuanto al materialismo o para darte placer a ti mismo en algo. Bueno, dice, el objetivo de las logias masónicas, ya acabamos, ¿no? Entonces, ojo, antes de que yo termine con esta parte del Padre Goy, porque quiero que quede esto claro, cuando tú entonces caes en todo este tipo de cosas, que ahorita yo creo que con estos ejemplos han sido claros, entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso es importante, aquí quiero aclarar algo, por eso es importante los sacramentos.
Ya viste cómo a través de los medios de comunicación, a través del sistema educativo, a través del sistema político, a través del sistema, digámoslo así, del consumismo, que es el bancario o el materialismo o capitalismo, como, mira, esta parte a veces a mí me da mucha risa, sobre todo para los economistas, que de repente te dicen, no, es que el capitalismo, no, es que estamos ahorita en otro sistema, el comunismo y lo que sea. No es cierto, no se engañen. El sistema ha sido el mismo y ahorita, y está comprobado eso, porque el sistema es el comunismo, le llamen como le llamen. Si me explico, simplemente lo disfrazaron y le pusieron aparentemente un nombre diferente, pero si tú lo analizas hoy en día, esto es el comunismo. El capitalismo no es más que comunismo, ¿sí? Entonces, ojo, por eso yo menciono aquí que es el comunismo, el ateísmo, ¿sí? Es decir, una vida alejada de Dios y que todo sea materialista para que tú sientas satisfacción y placer contigo mismo y solamente pienses en ti y solamente en ti o en tu familia y los que son de tu sangre y los demás no. Cuidado, porque ese para mí es un rival. Cuidado, porque para mí él representa un peligro. Porque yo quiero un cargo, yo quiero lograr esto, pero tú eres un peligro para mí. Y de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Por ejemplo, ese es otro ejemplo. Entonces, toda persona, por eso yo les decía, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta bestia, el anticristo, ahorita lo que busca a través de la masonería por fuera de la iglesia es que te alejes de la vida de gracia, que la consigues a través de los sacramentos. Y, ojo, esto es bien importante, si tú ya caíste en una de estas cosas, lo ideal es que te confieses. Una confesión general de vida va a ayudarte mucho a poder decirle, Padre, me arrepiento de haber estado en el pecado, en los 7 pecados capitales, el de soberbia. Vamos a leerlos y a darles una lista rápido, porque esto también es importante que se confiese, porque es otra forma en la que a veces Satanás nos engaña, que no lo confesamos. Padre, me arrepiento de haber sido soberbio durante toda mi vida. Padre, me arrepiento de haber sido lujurioso durante mi vida, o lo sigo siendo, no lo sé, depende de ti, ¿no? Padre, me arrepiento de lo avaricioso que he sido, porque cuando no conocí el camino de Dios era muy avaro, era muy materialista y todo lo quería para mí. Me arrepiento porque era muy enojón, tenía mucha ira conmigo, ¿sí? Generaba divisiones, generaba enfrentamientos. Padre, me arrepiento de haber tenido mi pereza espiritual. ¿Por qué? Porque a través de mi pereza espiritual no seguí el camino de Dios. Padre, me arrepiento de ser una persona envidiosa. Envidiosa, ¿por qué? Porque con la envidia lo único que generé era el egoísmo hacia mis demás hermanos. Entonces, con la envidia también es eso, es una de las blasfemias contra el Espíritu Santo, y se confiesa. Perdón por haber sido envidioso. ¿Por qué? Porque generé violencia, generé guerra a través de mi envidia. Y la última, el último pecado capital, que es una blasfemia también contra el Espíritu Santo, es la de la gula. Padre, me arrepiento de haber cometido gula durante toda mi vida. ¿Por qué? Porque con la gula fui muy materialista, es decir, no nada más en cuanto a la comida, sino en cuanto al materialismo. Tuve muchos de mis excesos y no fui tuve muchos excesos y ese exceso me alejó del camino de Dios. Me arrepiento de haber ofendido y de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Ojo, eso ahorita que analizando todo esto hay que hacerlo. Te invito a hacerlo, para en la confesión decirlo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque muchos me podrán decir, oye, pero yo no he estado. Pues analízate. Yo en lo personal, si lo he hecho en una confesión, así como ahorita te dije, me arrepiento de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, porque porque blasfemé contra el Espíritu Santo en esto, los siete pecados capitales. Apréndetelos, sé consciente de lo que vas a decir por si el Padre te pregunta, y listo, confiésalo, no pasa nada. Bueno, cuando digo no pasa nada es porque ya lo estás confesando y ya lo sabes. Entonces esto, importante que hoy lo diga, y a través de la confesión, una confesión, si ya hiciste tu confesión general de vida, está bien, solo
para mí no estuviera mal que reafirmaras esto. Es como un consejo que yo podría darte para poder hacerlo y decirlo. Ya el Padre sabrá qué te dirá, pero hazlo. Yo te aconsejo, hay que hacerlo porque, sobre todo porque estamos dentro del sistema como yo lo dije. Y es que el detalle es que en algún momento, si ya en la confesión general de vida lo dijiste y te arrepentiste de todo esto, aunque no hayas nombrado tal cual los pecados capitales, pero no estaría de más, ¿no? Que ahorita le dieras digamos, nuevo, ¿cómo se le dice? Que vieras el panorama de esta manera, es decir, lo vimos a través de los mandamientos, pero ahora lo estamos viendo a través de los 7 sacramentos, ¿sí? De los 7 dones que recibimos del Espíritu Santo y de los 7 frutos, que son las 7 virtudes, 3 cardinales y 4, perdón, 3 teologales y 4 cardinales. Entonces, importante que hoy mencione esto, que lo analices y si queda dudas, házmelo saber para hacerte un video nuevo. Quería, la verdad, leerte Biblia, quería leerte el Catecismo de la Iglesia Católica, pero creo que sí va a ser todavía más tardado, sería como un video de 4 horas, pero si te interesa y todo y quieres que lo veamos con catecismo, en el Catecismo de la Iglesia Católica están, ahorita te voy a dar simplemente yo la Biblia. En la Biblia vienen los dones del Espíritu Santo, Primera de Corintios capítulo 12, versículos de 7 al 11. Después tenemos las virtudes de los dones del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Y tenemos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 1803, vienen las virtudes teologales y las cardinales. Te invito a que los leas, por si los quieres leer. Te estoy dando de dónde yo, digamos, esta información, y es como un resumen. Te las quería yo leer directamente, pero la verdad sí es algo de información. Si en un momento dado te interesa que yo lo haga y lo diga y haga un video especial de eso, déjamelo en los comentarios. Voy a seguir de todos modos yo con el tema, pero puedo hacer un espacio para hacerlo en otro video. Si es que no quedó claro. Si quedó claro, pues qué bueno, nada más reafírmalo para que veas que lo que yo te digo está en el Catecismo, está en la Biblia. Bien, ¿por qué lo menciono? Porque recordemos que para respaldar profecías deben estar las profecías respaldadas por la Biblia. Si no están respaldadas por la Biblia las profecías, entonces es un falso profeta el que te está dando esa profecía, ese falso mensaje. Ahora sí, vamos a terminar ya con esto. Dice, el objetivo de las logias masónicas hoy es el de actuar con la gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos y sustraer el culto debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres, a la razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esta manera las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque del fuego eterno, que es el infierno. Y ojo, eso es lo más triste. ¿Cómo se dice que entonces las personas que están viviendo a través de los 7 pecados capitales, pues obviamente sí, están viviendo en desgracia, no en estado de gracia, sino en estado de desgracia, y por ende cuando les llegue el juicio final, aquí dice nuestra madre, es el estanque del fuego eterno, que es el infierno. Y creo que eso es claro, ¿no? Vamos a culminar con esto. Dice, ahora comprendes por qué en estos tiempos mi corazón inmaculado se convierte en su refugio y en el camino seguro que los lleva a Dios frente al terrible e insiduo ataque a la bestia negra, es decir, de la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por su Madre Celeste para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Es por esto que formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, y vivir al pie de la letra el Evangelio, a recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes y para andar siempre por el camino del bien, el amor, de la pureza y de la santidad. De este modo me sirvo de ustedes, pequeños hijos, que os habéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias
disimuladas que la bestia negra os tiende y, en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su iglesia. Y al final, sobre todo, con su mayor derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Y pues bueno, así concluye nuestra madre. Eso ya lo hemos tocado en el tema anterior y hoy lo voy a terminar, lo repite nuestra madre. Dice, por todo esto que mencionamos de los pecados capitales y cómo en el mundo nos han envuelto en esto, por eso se dice que la consagración debe de ser la consagración al Inmaculado Corazón, para que a través de la consagración nos vaya puliendo nuestra madre, frecuentando, ella dice, sobre todo dos, frecuenten mucho la penitencia, que es la confesión y sobre todo la Eucaristía, la comunión. Frecuenten estos dos sacramentos. También nos dice que ella nos prepara, que ella dice, a través de, una vez que están consagrados, yo los guío a través del sacramento, de que vivan a través de los mandamientos, de que vivan los evangelios, de que vivan constantemente los sacramentos. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Por ejemplo, personas como yo les decía en el video pasado, si te falta tal sacramento, pídeselo a nuestra madre, porque vamos a vivir su triunfo, y ya lo dice así. Culmina diciendo que por eso vamos a vivir el triunfo de su Inmaculado Corazón, derrotando. ¿Para qué? La consagración sirve para que Satanás no nos engañe con 7 pecados capitales, que no nos engañe pensando que los mandamientos de Dios no existen y que no van a existir, que es parte de lo que ya nos va a tocar ver a través del cisma de la Iglesia. Tristemente sí, porque se dice que se van a abolir los sacramentos. Ya lo hemos explicado, hemos hecho video sobre eso. Y pues bueno, concluyo aquí nada más con esto. Por eso es importante que tengas los sacramentos, cuidado y ojo. Entonces, pues es todo. Vamos a hacer el próximo video, que es la bestia que emerge de la tierra, que también va a ser muy bueno, pero tienes que entender entonces que estas logias, perdón, se me estaba olvidando algo, que estas logias masónicas, pues están en el mundo, que ya están infiltradas. Ojo, estas no están dentro de la iglesia, están fuera de la iglesia. Más adelante en el video posterior vamos a ver cuál de estas o cuáles están infiltradas dentro de la iglesia. Y solamente doy los nombres de 7 logias que estuve investigando, que para mí sí son de a de veras, y ahorita voy a leerles 2 cosas que se me estaban pasando. Sí, una Margarita del Llano nos revela, perdón, Margarita del Llano no, un instrumento, no recuerdo ahorita si ese no, ahorita se los voy a leer, nos revela que nuestra Madre, la Virgen María, le da un mensaje acerca de una de estas logias. Ahorita vamos para allá. 7 logias masónicas que yo estuve investigando. Primera, los francmasones. Segunda, los Illuminati. Tercera, Calavera y Huesos. Cuarta, los Rosacruces. Quinto, el Club Bilderberg. Y es importante, ahorita vas a ver por qué. Sexto, los Sabios de Sion. Y séptimo, los 7 Caballeros Templarios. Si en un dado caso tú quieres investigar más acerca de ellos, puedes hacerlo. Yo en lo personal te aconsejo que leas la Biblia y el Catecismo, porque como ya te dije, no importa que tú sepas qué personas son, cómo están conformados los grupos, sino lo importante que sepas aquí es lo que te acabo de decir, cómo cada grupo forma, digámoslo así, un pecado capital, y cómo cada uno de ellos a través de la propaganda y los medios de comunicación están atacando para que tú creas que eso es correcto. Si da tiempo en algún momento dado, ya te hablaré un poquito de las logias. ¿Por qué no lo hago ahorita? Porque como lo dije, sobre todo un poquito por los tiempos que son los que siento que pues me veo presionado un poquito por los tiempos, porque necesito que sepas más acerca de esto que de lo otro. Escucha, este es un mensaje de la Santísima Virgen María el 15 de junio de 2016. El cielo les ha advertido sobre la élite que manipula las sociedades, los gobiernos, las organizaciones de ayuda humanitaria, las organizaciones que incluyen a los gobiernos del mundo, las organizaciones de salud mundial, de alimentos, las organizaciones para la enseñanza religiosa y los niños y jóvenes. Hijos, esta
élite lleva décadas programando a esta generación para que reaccione de esta forma caótica en un instante preciso. Todo ha sido manipulado desde antes, para que en medio de la convulsión y protestas mis hijos se abalancen contra lo sagrado, repudiando a mi hijo y aliándose al demonio. Esta élite, conformada por las familias y compañías poderosas del mundo, se hacen llamar Club Bilderberg. Algunos de sus miembros pertenecen a la institución masónica e Illuminati. También habla de los Illuminati. Y se encuentran dentro de la iglesia de mi hijo, en altos cargos y en parroquias. Y esto es parte del mensaje de la bestia que emerge de la tierra, porque son las logias que ya se infiltraron dentro de la masonería, dentro de la iglesia católica, como los masones eclesiásticos, Club Bilderberg y los Illuminati. Ustedes, hijos de mi corazón, son el producto de una larga espera de esta élite. Yo les llamo a no consentir ser de los que actúan por imitación. La humanidad vive bajo el poder de un gobierno invisible detrás de los gobiernos de las naciones del mundo, y los pertenecientes a estas instituciones, élites o sectas, gestan el gran cisma en la Iglesia de Cristo. Apoyen con sus oraciones al Papa Francisco, no lo abandonen. Él es el pastor elegido para dirigir el destino de la Iglesia y pastorear el rebaño de mi hijo. En estos tiempos de tanta confusión y apostasía, su pontificado no durará mucho. Por eso, hijos, les pido mucha oración por el Papa Francisco para que puedan cumplir con la misión de preparar y fortalecer la Iglesia, de modo que ésta pueda resistir los ataques de los que está sometida por mi adversario y sus agentes del mal en los tiempos de la gran tribulación. Ahora sí, con esto termino y espero que te haya quedado claro, y si no, en el próximo video sé que todavía vamos a reafirmar algunas cosas porque vamos a seguir hablando de la masonería, pero ahora la que está infiltrada dentro de la iglesia y cómo ahora le está atacando, cómo está atacando esa masonería a la iglesia. Que finalmente la otra masonería que no está dentro de la iglesia también le está atacando, pero por fuera, medios de comunicación. Bien, eso es todo, que Dios te bendiga.